Muy buenos días para todos. Soy Laura Malaver, gerente general de la compañía Siglo BPO en Colombia. El día de hoy, junto con Barrera Palacia, hemos preparado este conversatorio sobre un tema importantísimo y es el paso a paso y la correcta migración del trabajo en casa al verdadero teletrabajo. Les damos una cordial bienvenida. Para nosotros es un agrado contar con ustedes y esperamos que todas sus inquietudes que puedan tener acerca de este tema tan valioso sean resueltas al final de la jornada. Bienvenidos. Muy buenos días, soy Mayra Andrade. Un gusto para mí compartir este espacio el día de hoy con ustedes. Les queremos informar que el chat se encuentra habilitado para que en él registren sus preguntas y o dudas. Al final asignaremos un pequeño espacio para contestar algunas de ellas. También registraremos una encuesta en el chat referente a nuestro evento, dado que para nosotros es muy importante conocer sus opiniones. Agradecemos el diligenciamiento de la misma. Para las personas que diligencien dicha encuesta, podrán participar por 1 hora de consultoría con la firma Barrera Palacio y 1 hora de consultoría laboral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la compañía Siglo BPO. Agradecemos a cada uno de ustedes apagar sus cámaras y micrófonos. A continuación, les quiero presentar a nuestra expositora, la doctora María Lucía Barrera. Es abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, especializada en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, asistente al programa Methods of the Harvard Negotiation Project, Harvard Law School, Harvard University Boston, MC, diplomada en formación de conciliadores Forum de la Universidad de La Sabana, asistente al curso La Seguridad Social en la Globalización, Ciudad de México, miembro del Colegio de Abogados del Trabajo y de la Seguridad Social, socia de la firma Barrera Palacio Abogados, especialistas en Derecho Laboral y Seguridad Social. Bienvenida, doctora María Lucía Barrera. Bueno, muy buenos días para todos. Como ya lo dijo Mayra, soy María Lucía Barrera de la firma Barrera Palacio Abogados y en esta oportunidad nos hemos aliado junto con Siglo BPO para poderles presentar a ustedes y que tengan un espacio de 1 hora y poder conocer con un poco más de claridad lo que significa ese trabajo en casa y cómo resultaría o cómo debe ser o cuáles son las ventajas o desventajas que se puedan presentar para la migración hacia ese verdadero trabajo que se encuentra establecido en la ley y que en el momento, desde el año 2012, pues se encuentra reglamentada. Voy a pedirle a Luisa que me permita compartir la pantalla para que podamos hacer entonces la presentación. Sí, señora, ya la tienes. Muy bien. Bueno, estas situaciones tecnológicas siguen presentando, ¿no? Estamos en la era en que vamos caminando por la calle y cada uno de nosotros habla solo con unos audífonos ahí conversando solo y pues ahorita nos encontramos frente a estas fabulosas pantallas también hablando solo y se nos presentan algunos tipos de situaciones. Muy bien, desde el 19 de marzo, señores, 19 de marzo del 2020, tanto el gobierno local como el gobierno nacional nos envía a todos a trabajar en casa. ¿Qué hicimos? Cada uno tomó su computador, se vino para su casa, escogió la butaca o silla que tenía a la mano y comenzó a trabajar. Realmente todos pensábamos que se trataba de un tema absolutamente transitorio, ocasional, eventual. Pero bien, hoy 28 de julio de 2020, después de 130 días, más de 4 meses, seguimos en este momento trabajando desde la casa.
¿Y será que nos quedamos? Parece que sí. La pregunta del millón es, ¿hasta cuándo vamos a permanecer aquí en la casa? Seguimos con esa incertidumbre y no sabemos exactamente cuándo vamos a comenzar de nuevo en los sitios de trabajo. La pandemia provocó un incremento inesperado en el trabajo remoto para millones de personas en el mundo y este hecho aceleró una modalidad que estaba pensada que iba a ser para el futuro. Era nada menos y nada más que el teletrabajo. Si bien el teletrabajo fue traído en nuestro país desde el año 2008 y reglamentado en el año 2012, también lo es que allí no se nos dijo o no se estableció que este trabajo en casa, como lo estamos conociendo hoy día, era un verdadero teletrabajo. Ese fue uno de los primeros obstáculos que tuvo que enfrentar nuestro gobierno nacional cuando nos ordenó trabajar en casa. Inmediatamente, como abogados y asesores laborales, pensamos, caramba, todo el mundo tiene que reglamentar el teletrabajo conforme lo establece la ley y el decreto, pero resulta que no, el gobierno nacional se vio muy complicado en ese sentido y por eso más adelante él tuvo que expedir esa circular 21 para poder decirle a los empleadores que ese trabajo en casa no iba a ser un verdadero teletrabajo. Fue el primer obstáculo que se presentó. A ver, ¿qué conocíamos nosotros de teletrabajo? Realmente muy poco. Nosotros teníamos aproximadamente 120,000 trabajadores que habían sido inscritos ante el Ministerio de Trabajo como verdaderos teletrabajadores. Lo que nosotros conocíamos como la figura de trabajo en casa era como un plan de beneficios donde nos permitían en las empresas estar en la casa un día a la semana, quizás dos, como un gran beneficio para poder despachar o trabajar desde nuestras casas. No en todos los casos se utilizaban las herramientas digitales ni tecnológicas, sino la persona podía desde su casa trabajar. Pero recuerden ustedes que eso nosotros no lo teníamos contemplados como una verdadera figura de teletrabajo. Y quiero repetirles, el Ministerio de Trabajo cuando en el mes de marzo del 2019, cuando comienza a entregarnos las diferentes alternativas en materia laboral para poder ajustar todo este desorden que nos trajo como consecuencia la pandemia, nos señaló esa posibilidad, que los trabajadores se fueran a la casa. Esto se trataría de un tema absolutamente temporal, ocasional y que de ninguna manera lo podíamos llamar o denominar como teletrabajo. Y repito, se trataba de un tema absolutamente ocasional. Sin embargo, ya llevamos en este momento más de 4 meses en trabajo en casa. Es decir, amparados con la circular 21 de poder seguir trabajando aquí desde la casa y no bajo la reglamentación y la formalización que tiene establecida la ley y el decreto correspondiente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que en el transcurso de este tiempo, los trabajadores no han sido ajenos a las situaciones que han tenido que enfrentar por un trabajo en casa mal formalizado, mal administrado. Entonces comenzaron a presentarse muchas quejas frente al exceso de trabajo, jornadas de trabajo inagotables, ese derecho a la desconexión al celular, al WhatsApp, pues realmente bien complicado y por tanto el Ministerio de Trabajo pues tuvo la necesidad de expedir una nueva circular, la circular 41. ¿Y qué fue lo que nos dijo en esa circular? Insistía en que ese trabajo en casa no podría ser denominado teletrabajo. Repito, porque de ser así tendríamos que reunir una cantidad de requisitos para formalizarlo, como lo vamos a ver más adelante, sino que nos señaló la obligación de desarrollar ese trabajo en casa bajo 4 ejes fundamentales. En primer lugar, las relaciones laborales. En segundo lugar, la jornada de trabajo. En tercer lugar, la armonización de la vida laboral y familiar. Y en cuarto lugar, los riesgos laborales. Y nos señaló la obligación a todas las empresas y por supuesto los trabajadores de poder atender cada uno de estos ejes que se nos presentaron. En primer lugar, hablemos de las relaciones laborales.
¿Qué nos dice en este caso el ministerio? Pues que en primer lugar tenemos que desarrollar las actividades de una manera absolutamente similar a cuando lo hacíamos de manera presencial. O sea, lo que nos está diciendo es, señores, el contrato de trabajo se mantiene y se mantiene idéntico. Lo único que cambia es el sitio de trabajo. Ya no es en la oficina, sino cada uno desde su casa. Y tenemos que seguir desarrollando nuestras actividades de una manera muy similar. Entonces, en ese orden de ideas, permanece para el empleador la facultad de subordinar, que ustedes se acuerdan que es uno de los elementos más importantes que existe en el contrato de trabajo, no solamente la prestación personal del servicio, la remuneración, sino la subordinación, que es esa facultad que tiene el empleador de dar órdenes e instrucciones de tiempo, de modo, de lugar, decirle al trabajador que hay un reglamento de trabajo, que hay unas políticas que él debe respetar y que en caso de no hacerlo, pues el empleador conserva esa facultad de subordinación a través de los procesos disciplinarios. Esto se mantiene, por supuesto, y como la ley lo ha señalado, pues existe un límite. ¿Cuál es este? El derecho de los trabajadores, su honra, su dignidad, la cual el empleador, por supuesto, estando en casa o en sitio, siempre va a tener entonces que respetar. Ese trabajador tiene sus derechos, sus garantías absolutamente incólumes. No importa que esté desempeñando su trabajo desde la casa. Entonces, en primer lugar, lo que nos dice es mantenga su trabajo desde su casa, mantenga la subordinación. Claro, significa un reto para el empleador porque ahora lo tiene que hacer de manera virtual y desarrolle o lleve a cabo el seguimiento de tareas bajo unos criterios objetivos, pero para el efecto, el empleador debe precisar cuáles son esos instrumentos, cuál es su frecuencia, cuál es su modelo de evaluación y de retroalimentación, porque ese fue uno de los primeros obstáculos o quizás el segundo que tuvo que enfrentar el empleador. El primero, pues solucionar todo el tema de tecnología para que el trabajador estuviera en su casa y estuviera debidamente conectado. Y en segundo lugar, y digo, bueno, y ahora, ¿cuáles son los indicadores de gestión? ¿Qué es lo que tiene que hacer el trabajador? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Cómo debo llevar a cabo ese seguimiento? Pues ese ha sido uno de los grandes retos que ha tenido que adoptar el empleador. Muy bien, eso lo consagró la circular del ministerio. Convenir resultados e indicadores. Nos recuerda que los empleadores no podemos disminuir unilateralmente los salarios, no podemos unilateralmente disminuir las jornadas, pero sí lo podemos hacer de común acuerdo, simplemente pues explicando al trabajador la situación por la cual atraviesa la compañía en este momento que hace necesario la disminución de la jornada y la consecuente disminución de salario o simplemente la disminución de salario. Pero nos recuerda que unilateralmente no se puede hacer. Nos recuerda esa garantía al descanso que pareciera que durante el primer mes de pandemia se olvidó a muchos de los empleadores. Varias quejas tuvimos por parte de trabajadores donde ya se estaba configurando una situación de acoso laboral porque el tema del WhatsApp y de los correos electrónicos era absolutamente ilimitado y nos dice, caramba, obligación al descanso. Tenemos el domingo, tenemos los días festivos, bueno, que han sido varios, ¿no? Los días festivos, y pues si usted no trabaja el sábado, pues igualmente el sábado será un día de descanso. Una garantía a la dignidad humana, al derecho a la intimidad y a la privacidad. Evitar solicitudes fuera del horario, jornadas y día de descanso, reconociendo, por supuesto, que hay situaciones absolutamente excepcionales. Y finalmente nos trae o nos recuerda que hay un respeto a la licencia de la lactancia, hay un respeto a la incapacidad que llegue a tener un trabajador por cualquier motivo y que el empleador está obligado, por tanto, a atender. Lo mismo si se presenta una licencia de paternidad, si se presenta una licencia de maternidad. Punto número 2, ¿cuál es ese eje? Y me perdonan aquí la figura, pero me pareció absolutamente increíble que es de matador. El derecho a la desconexión, el derecho a una jornada, el derecho a un descanso es nuestro segundo eje establecido por el ministerio. Si ustedes recuerdan, todas las empresas tenemos un reglamento de trabajo. En ese reglamento tenemos claramente establecido cuál es la jornada. Y eso es lo que llamamos jornada ordinaria, que es el tiempo que convienen las partes para poder desempeñar su actividad diaria. En todo caso, sin que ésta sea superior
a la jornada máxima legal establecida en Colombia, que ustedes saben que es 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Pero primero y antes de la jornada máxima legal, recuerden ustedes que está la jornada ordinaria, que es esa acordada entre las partes. Y vamos a señalar un ejemplo. Si yo tengo un trabajador de medio tiempo, pues esa es su jornada ordinaria, 4 horas diarias, 6 días a la semana. No tiene él que trabajar la máxima legal, sino que esta última máxima legal es lo que las partes podrían llegar a trabajar, y quiero repetir, como máximo. Recuerden igualmente que en el trabajo en casa también puede haber lugar a las jornadas extras, que lo conocemos como las horas extras y que igualmente deben contemplarse en que máximo pueden ser 2 horas diarias y 12 horas a la semana, y que si estas se dan, pues habrá que reconocerlos con los recargos correspondientes, sean diurnas, sean nocturnas. Recuerden que si es diurnas, pues tendrá un recargo del 1.25, y si son nocturnas, tiene un recargo del 1.75. Entonces, ese empleador debe ceñirse de manera muy estricta a los horarios, a las jornadas convenidas, y que puedan establecer en este momento cuáles son los tiempos de descanso. Entonces, que claramente, y para esto es muy importante, los directores, los jefes, los que están al frente de ese grupo, del equipo de trabajo, que puedan acordar, mire jefe, yo voy a almorzar de 12 a 1 y yo voy a almorzar de 1 a 2, y así sucesivamente, para que haya una coordinación en este trabajo en casa. Se nos insiste en que debemos garantizar el derecho a la desconexión digital. Y eso ha sido un punto fundamental. ¿Por qué? Porque ha desencadenado una situación y una afectación a la salud mental. O sea, ya cuando uno se acuesta con el celular debajo de la almohada y sigue soñando con que el jefe le está mandando más órdenes y más instrucciones, pues esto viene a afectar esa tranquilidad del trabajador, afectando así su salud mental. Entonces, esa desconexión digital, como existe, por ejemplo, en Francia, que está claramente reglamentada, es: si mi horario va hasta las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde me desenchufo. Claro, por supuesto, salvo situaciones muy especiales que puedan llegar a ocurrir, donde por supuesto yo como trabajador tengo la obligación de atender el llamado de un empleador, tengo una situación de emergencia un domingo o a las 3 de la mañana, y bueno, pues qué decir aquellas personas que trabajan en tecnología, donde trabajan 24/7 y tendrían que atender situaciones de absoluta y total emergencia. Punto clave, señores: promover las pausas activas y los descansos entre las reuniones continuas. También es un tema donde tenemos que capacitar a esos directores y a esos jefes, quienes están al lado del equipo de trabajo, diciendo, mire, hay que promover ese trabajo de las pausas activas, de los descansos entre una reunión y otra reunión, precisamente para proteger al trabajador en su salud, que es lo que propendemos todos, que no vayamos a tener no solamente las situaciones de COVID, sino las situaciones de estrés, de acoso, o las situaciones de afectación en la salud mental. Y olvidaba aquí decirlo, recuerden ustedes que en jornada de trabajo, pues las personas que ejercen los cargos de dirección, de manejo, de confianza, algunos lo llaman como dirección a uso y confianza, pero jurídicamente se llama dirección, manejo y confianza, está excluido de la regulación de la jornada máxima legal. O sea, son personas que trabajan horas cráneo, ¿sí? No horas nalga, como lo decimos comúnmente. Son personas que están al frente de ese oficio para el cumplimiento de una meta. Pero independientemente que sean de dirección, manejo y confianza, no quiere decir que no vayan a tener el tiempo de descanso, que no vayan a tener el tiempo para o el derecho a la desconexión. Simplemente que no tienen un horario así claramente establecido como ocurre con el resto del personal, y el cual se señala dentro del reglamento de trabajo. El tercer eje establecido en esta circular 41 es un tema importantísimo que ya hemos venido hablando: la armonización de la vida familiar y laboral. Estamos en una situación que realmente nos complicó la vida a todos, nos movieron el tapete y nos ha hecho como empleadores atravesar unos caminos bien complicados para buscar unas soluciones. Esto pensábamos, repito, en que era un tema absolutamente transitorio, que era algo extraordinario y temporal, pero ya llevamos más de 4 meses en este momento, y lo que se nos está diciendo es: empresas, tenemos la obligación de compatibilizar la función laboral
con actividad de cuidado de niños, de adolescentes, de adultos mayores, de personas discapacitadas. Los jefes, los directivos, los directores tienen que tener empatía y entender que no todo el mundo puede llegar a tener el mismo ritmo de trabajo. Es muy diferente de una persona de 25, 30 años que vive en su apartamento, vive solo, a una mujer, un hombre, cabezas de familia que tienen 2, 3 hijos que tienen que cuidar, que además son adolescentes o son bebés, o si tienen que cuidar enfermos o adultos mayores. Por supuesto, la dinámica de trabajo de ellos va a ser completamente diferente al ejemplo del joven de 25 o de 30 años. Entonces se nos invita a despertar esa empatía y poder llegar a hacer acuerdos de manera individual con cada uno de los trabajadores. La situación nos ha llevado a eso. Tenemos que hacer acuerdos. Si bien cuando trabajábamos en la oficina, pues aquellas madres o padres de cabeza de familia, pues levantándose a unas horas muy tempranas, cogían a sus muchachitos y se los llevaban o bien a la guardería, a la casa de los papás o a donde los respectivos cuidadores. Hoy día se quedan en casa, los cuidan, pero además tienen que atender las labores de la casa. Pues digamos, no tanto el aseo, pero pensemos sí en que hay que preparar los alimentos, el desayuno, el almuerzo, y hay que estar al cuidado de los otros. Esa empatía debe desarrollarlos esos directivos de la empresa, esos directores y esos jefes. Invitando, por supuesto, como ya lo mencionaba, a la concertación para poder lograr acuerdos entre las partes. Muy importante de este tema que nos recuerdan es que no podemos asignar cargas diferentes a las que correspondan dentro de la jornada laboral. En algunas empresas, desafortunadamente, han tenido que dar por terminados muchos contratos de trabajo para poder superar la pandemia. Y por tanto, pues los trabajadores que han quedado con contrato de trabajo, que si bien nos sentimos, por supuesto, muy agradecidos, también lo es que han tenido que recibir unas cargas de otros compañeros de trabajo. Es decir, lo que hacían 3, ahora muy posiblemente lo está haciendo 1. Ojo con eso, porque si bien pues aquí tenemos que como el pulpo a 8 manos hacer el trabajo, también lo es que esas personas que comienzan a hacer multitask pueden comenzar a afectarse en su salud mental, en su salud física, y por tanto, si bien la circular nos está diciendo que eso no lo podemos hacer, pues debemos trascender en esa salud del trabajador. Se nos recuerda la importancia con esos correos, con esos mensajes de WhatsApp que, repito, no pueden ser 24/7. Tenemos que respetar el descanso del trabajador, los días de descanso del trabajador, su jornada. Y el cuarto eje que nos tiene establecido el Ministerio de Trabajo es el de los riesgos laborales. No es el más importante, pero yo sí veo que aquí tenemos un cuello de botella muy importante. Claro, cada uno de nosotros tomó su computador, se vino para su casa y cada uno se hizo en el sitio de casa donde encontró. Algunos con mayor comodidad, otros compartiendo una mesa de comedor entre 2, 3 chiquitos más, compartiendo quizás el mismo computador o el mismo celular. ¿Y qué estamos utilizando? Asientos de la cocina, asientos del comedor, lo que con el tiempo ha venido trayendo como consecuencia unos problemas físicos para el trabajador, problemas del carpo, problemas del metacarpo, problemas de manguito rotador, problemas de escoliosis, problemas lumbares, son los informes que nos entregan por estos días. Entonces, frente a los riesgos laborales, urgentemente las áreas de recursos humanos tenemos que trabajar porque hay que incluir este trabajo en casa dentro del sistema de gestión en salud y de seguridad en el trabajo. ¿Cómo? Pues identificando, evaluando, valorando y realizando un control de los peligros y riesgos de la empresa. Recuerden ustedes que cuando estamos en trabajo en casa, pues ya esa empresa no tiene un solo sitio de trabajo, sino va a tener tantos sitios de trabajo como trabajadores tenga en ese momento. Y allí tiene que llegar el sistema de gestión en salud y seguridad del trabajo a cada uno de los hogares. Informarle a la ARL, esto debió ocurrir desde el día 1 en que nos fuimos para la casa a trabajar. Informarle a la ARL los nombres, los apellidos, los números de identificación, las direcciones de los trabajadores que se encuentran en sus respectivas casas.
realizar actividades de pausas activas. Dentro de ese programa del sistema de gestión debemos realizar esas pausas activas y tenemos claramente que establecerlas. Hay unas recomendaciones que podríamos solicitar soporte a la ARL para poderlo lograr. Bien importante, como ya lo mencioné en el tercer eje, los jefes deben comunicarse permanentemente con sus colaboradores para conocer las dificultades para el desarrollo de su labor y poder buscar algunas soluciones. ¿Y por qué digo los jefes? Señores, porque los jefes son los que están en constante comunicación con su equipo de trabajo. Los jefes son aquellas personas que en primer lugar se les debe capacitar cómo es que deben impartir a partir de ahora estas instrucciones, cómo es que deben subordinar a los trabajadores, cómo deben medir los resultados, cómo deben evaluar los indicadores y cómo deben igualmente humanizar aún más esta relación con los trabajadores. Por tanto, estos jefes deben hacer unas reuniones permanentes con su equipo, pero no solamente de tipo laboral, sino poder conocer cómo están, cómo está su familia. ¿Tienen casos? ¿Tienen situaciones? ¿Cuántos hijos tienen? ¿A quién cuida? Para poder hacer un mapeo de quién es su equipo de trabajo y poder desarrollar, como lo dije anteriormente, de manera muy importante, su empatía. Los jefes deben igualmente realizar, perdón que se me fue acá. Los jefes deben igualmente realizar el seguimiento a los colaboradores sobre el estado de su salud y de las recomendaciones de autocuidado para el COVID-19. Es importantísimo. Esos jefes tienen que saber qué le van a transmitir a su equipo de trabajo frente a todas las normas de autocuidado, pues que ya sabemos las más básicas, pero hay otras que son bien importantes. ¿Qué pasa si hay síntomas al interior de su casa? ¿Qué pasa si hay una persona que en este momento padece de COVID y se encuentra en casa? Entonces, los jefes deben hacer ese acompañamiento con su equipo de trabajo. Y por supuesto, estas obligaciones no solamente recaen en cabeza del empleador, sino por supuesto en cabeza del trabajador. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores estamos en la obligación de cumplir dentro de nuestras casas con todas las recomendaciones del sistema de gestión. Y fíjense lo que ocurre. Algunas empresas a través de estos webinars han podido señalar lo siguiente, que al interior de sus plantas no han presentado un solo caso de COVID. Los protocolos de bioseguridad han sido absolutamente maravillosos, pero el problema es que el trabajador no se está cuidando en su casa. Entonces, perdemos la labor tan importante que está haciendo la empresa. Por ejemplo, un trabajador que va todos los días a la empresa y el fin de semana le da por ir a hacer una fiestica, una rumbita y reunirse con los del barrio. Eso no lo puede manejar el empleador definitivamente. Cuando él llega a la empresa y encuentra que es víctima de un contagio, pues pone en riesgo al resto de la población que se encuentra en este momento en la planta. Por tanto, tenemos una labor bien importante como jefes, como directivos, como empresarios, de poder llegarle a los trabajadores y decirle cuál es la importancia de todas esas normas de autocuidado que el trabajador tiene que atender al interior de su casa. Quiero invitarlos a todos ustedes para que los comités que llamamos COCOLA, Comité de Convivencia Laboral, y el COPAST, Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, se activen. Me parece increíble que en esta época de pandemia los comités estén adormilados, cuando son ellos los que deberían apoyar de manera muy importante a las áreas de recursos humanos, de gestión humana, de talento humano, porque el Comité de Convivencia Laboral lo que busca es el mejoramiento continuo del clima laboral. Por supuesto, en segundo lugar, tiene que atender las quejas de acoso laboral, pero esa no es su función principal. La función principal es ¿qué hacemos para que dentro de esta empresa el clima laboral sea maravilloso? Y se preguntarán, ¿cómo? ¿Virtualmente? Claro, hoy más que nunca lo necesitamos. Virtualmente tenemos que apelar a lo que tenemos a nuestro alcance para poder transmitirle a esos trabajadores optimismo, alegría, vamos todos a estar bien, y el comité en este momento constituye una herramienta muy valiosa para las áreas de recursos humanos. Y por supuesto, ¿qué decir del COPAS, Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo? Debe trabajar fuertemente para mitigar
esos riesgos derivados de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, debe trabajar de la mano del sistema de gestión y, por supuesto, de las áreas de talento humano. Entonces, estos comités nos pueden apoyar de manera muy importante a las áreas de gestión humana y los trabajadores, pues que tengan claros cuáles son esas obligaciones frente a su cuidado integral de salud, cuáles son esas actividades que puede participar, cómo debe reportar esos accidentes o esos incidentes laborales que se llegan a presentar en casa y que pueda participar en todos los programas virtuales de promoción y de prevención de las enfermedades laborales. Esos son nuestros 4 ejes que están establecidos en la circular 41. Pero ¿qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos realmente un trabajo remoto informal que carece de regulación legal y ha sido establecido con vacíos que se han venido llenando con parches. ¿Cuáles parches? Circular 21 y circular 41. Y el trabajo en casa hoy en día cada vez más se parece al teletrabajo, pero repito, sin la formalidad. Nadie está cubriendo los riesgos de la empresa ni del trabajador derivados de la informalidad en el trabajo en casa. Y pues desde antes del 20 de julio ya el ministro de Trabajo nos había señalado que iba a radicar ante el Congreso de la República el proyecto para poder regular ese trabajo en casa. Sin embargo, desafortunadamente, pues anoche, 8 de la noche que volví a consultar, pues no se había radicado este proyecto. Muy bien. Vamos entonces de esta manera a poder entender qué es el verdadero teletrabajo y para eso voy a pedir que me pongan el video que tengo preparado para ustedes. El teletrabajo es una tendencia en el mundo y las empresas más productivas e innovadoras han encontrado en la tecnología un gran aliado para que sus negocios sean más eficientes y rentables. Durante la década de 1970, en medio de la crisis del petróleo, que generó un fuerte efecto inflacionario, el físico Jack Niles comenzó a pensar en formas de optimización de recursos no renovables. Su idea fue llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo, tras lo cual creó el concepto de telecommuting. Gracias a los avances tecnológicos de mitad de la década de los 80, se configura el protocolo de transferencia de archivos, FTP, y un poco más tarde, aparece la World Wide Web. Durante la década de 1990, el Internet comenzaba a masificarse. Se crearon plataformas como Google y Amazon. Se inventó el correo electrónico y las primeras plataformas de chat como Messenger y ICQ. También comenzó a masificarse el uso de terminales móviles como los computadores portátiles y los teléfonos celulares. En Estados Unidos, con los atentados de las Torres Gemelas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, las compañías optaron por implementar el teletrabajo como un plan de choque para seguir con las operaciones de sus negocios, obteniendo resultados positivos. En América Latina, la fuerte crisis económica ocurrida en Argentina entre los años 1998 y 2002 generó una tasa de desempleo superior al 20%, lo que permitió pensar en nuevas formas de organización laboral que permitieran disminuir costos a las compañías. Para esa época, el uso del Internet venía en constante aumento a nivel mundial y muchas personas comenzaron a trabajar por su propia cuenta, utilizando las herramientas que la red les ofrecía. A raíz de esta crisis, Uruguay, un país que estaba muy focalizado en el mercado argentino, se vio obligado a explorar otros mercados gracias al comercio electrónico y rápidamente, gran cantidad de trabajadores independientes comenzaron a vender sus productos y servicios por Internet en todo el mundo. En 2006, España inició el Plan Concilia para regular e impulsar el teletrabajo en la administración pública. En él se establecen medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de todos sus empleados. En el año 2008, el Congreso de Colombia expide la Ley de Teletrabajo, que define y regula esta modalidad laboral en el país. En 2010, el Congreso de Estados Unidos expide la Ley de Mejora del Teletrabajo para impulsar y regular esta tendencia en la administración. El 1 de mayo de 2012, el presidente Juan Manuel Santos firma el decreto reglamentario de la Ley de Teletrabajo, dando nacimiento a la Comisión Asesora del Teletrabajo, integrada por personas del Ministerio TIC y del Ministerio del Trabajo.
En julio de 2012, se realizó la primera Feria Internacional de Teletrabajo en Bogotá y casi 4 meses después, en la ciudad de Medellín, fue lanzado el Libro Blanco del Teletrabajo. Una vez se modifica el contrato laboral para incluir el teletrabajo, debe haber una comunicación directa con la aseguradora de riesgos laborales, quien hará un balance sobre el sitio donde va a teletrabajar la persona. Una guía para implementar este modelo en las empresas, que dio paso a la maratón de 500 talleres dirigidos a empresarios de diferentes ciudades del país, liderados por la Comisión Asesora en los últimos 4 años. En 2014 se llevó a cabo en Bogotá la segunda Feria Internacional del Teletrabajo, con más de 3.000 asistentes, 11 países invitados, en donde se realizó la primera rueda virtual de empleo. En el año 2015, tuvimos el sueño de llevar el teletrabajo a las cárceles y a los centros de reclusión militar del Ejército, con el objetivo de brindar más oportunidades a la población privada de la libertad. En septiembre de ese mismo año, gracias a los avances del país en materia de teletrabajo, el Ministerio TIC es nombrado por la CEPAL como vicepresidente del Grupo de Teletrabajo de la Estrategia ILAC 2018 para América Latina. Muy bien, pues este video ustedes lo pueden encontrar no solamente con esta presentación, sino también en una página que los quiero invitar a que conozcan, que es www.teletrabajo.gov.co. Realmente el Gobierno Nacional está trabajando fuertemente para una verdadera implementación de esta figura. Y allí tenemos muchos videos, tenemos muchos temas absolutamente didácticos y también encontramos una asesoría por parte del Gobierno Nacional para que pueda apoyar a las empresas en la implementación del teletrabajo. Entonces, habiendo ya conocido un poco acerca de su historia, pues miremos qué es lo que claramente nos está diciendo el decreto 884 de 2012. Yo los que quiero invitar en este momento es que estemos muy abiertos y atentos a lo que vamos aquí a señalar para que nosotros podamos identificar al interior de nuestras empresas las ventajas y las desventajas de migrar hacia un verdadero teletrabajo. Sobre esto se ha dicho de todo, incluso recientemente, el mismo viernes, salió la encuesta de ACRIP, resultó también la encuesta de la ANDI, estudios muy importantes donde llegan a unas conclusiones donde pareciera que no es tan maravilloso el teletrabajo en algunas empresas, pero ha sido muy exitoso para otras. Lo que esto nos permite entender es que dependerá del análisis que cada uno de nosotros le haga a nuestra empresa y a los cargos determinados para poder identificar si vale la pena migrar hacia un verdadero teletrabajo. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que saber es que es una forma de organización laboral. Se efectúa en el marco de un contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que sea una modalidad de contrato de prestación de servicios, no, y algunas personas lo han querido entender así, no. Partimos de la existencia de un contrato de trabajo donde hay un trabajador, hay un empleador, hay salario, prestaciones sociales, seguridad social, aportes para fiscales y en general todos los derechos que tiene cualquier trabajador como si estuviera en el sitio de trabajo. Entonces, lo que tenemos es un verdadero contrato de trabajo. Olvidémonos de que esto se trata de un contrato de prestación de servicios. En segundo lugar, se utilizan como soportes las tecnologías de la información y de la comunicación entre el empleador y el trabajador, que esto es lo que le da vida realmente al teletrabajo. Esa posibilidad de comunicarnos a través de las herramientas tecnológicas, pues nos permite poder desarrollar el trabajo sin inconveniente alguno. No se requiere la presencia del trabajador dentro del sitio, puede quedarse en casa. Este decreto nos establece 3 clases de teletrabajo: autónomo,
móviles y suplementarios. Autónomo, como su nombre lo dice, pues ellos utilizan sus propios medios, su propia casa para poder desarrollar su actividad profesional. Móviles, como lo dice, pues está moviendo de un lugar a otro y a través de la tecnología, del computador, del celular, de todas las herramientas tecnológicas, pues desempeñará su trabajo. Y suplementario, que es el que ha tenido una mayor acogida antes del tema de la pandemia, es que el trabajador labora 2 o 3 días de la semana en su casa y 2 o 3 días el trabajo lo desempeña desde su sitio de trabajo. ¿Quién escoge eso? El empleador. La empresa es el que puede escoger que este trabajador se desarrolle, que este trabajo se desarrolle de manera autónoma, este otro de manera móvil o este otro de manera suplementario. Puede escoger cualquiera de los tres sin ningún inconveniente. Cuando vayamos nosotros a implementar lo que nosotros queremos es aquí analizar qué ventajas tiene. Entonces, para eso en este momento vamos a entregarles a ustedes algunos tips o algunas recomendaciones para poder mirar y analizar su implementación. En primer lugar, y es absolutamente definitivo, debe existir un compromiso institucional. Es decir, si el presidente no está de acuerdo con el teletrabajo, pues será absolutamente imposible ponerlo en práctica en las bases. Entonces, aquí tenemos un compromiso institucional, que estemos de acuerdo, que resulte ser favorable para la compañía. La Organización Internacional del Trabajo nos dice que uno de los problemas más grandes o uno de los retos más grandes que ha tenido que enfrentar el teletrabajo es precisamente la desconfianza del empleador, que no confía en su trabajador, que posiblemente cree que esté viendo Netflix, que esté en pijama, que esté absolutamente relajado. Y resulta que la confianza es el pegamento del teletrabajo. Si no hay confianza, realmente vemos que esta implementación no va a funcionar. ¿Qué tenemos que analizar desde el punto de vista organizacional? En primer lugar, la actividad económica de la empresa y la posibilidad de deslocalizar la ejecución de ciertas tareas o de actividades de determinadas áreas. Según el informe que entregó la ANDI la semana pasada, pues aquí lo que nos está diciendo es, solo entre el 22% y el 30% de los ocupados urbanos podrían trabajar desde casa. Esto es muy bajo. Una gran proporción de la población, el 70%, tiene ocupaciones que no se pueden hacer desde casa. Y entonces, eso lo tenemos que analizar al interior de nuestras empresas. En segundo lugar, identificar los cargos aptos para teletrabajar. Podemos hacerlo con 1, podemos hacerlo con 10, podemos hacerlo con el número plural que nosotros como empresa consideremos. En tercer lugar, y esto es fundamental, que la decisión de trabajar, de migrar hacia un verdadero teletrabajo, no sea o no quede en cabeza única y exclusivamente de las áreas de recursos humanos o de gestión humano. Para el efecto, nosotros proponemos crear un equipo de trabajo que sea coordinado y que esté conformado por diferentes áreas. ¿Cuáles? Pues por supuesto talento humano, pero tiene que intervenir el área de tecnología, tiene que intervenir el área financiera y tienen que intervenir otras áreas que sean muy sensibles para la implementación del teletrabajo. Ese equipo debe reunirse, debe establecer un cronograma de reuniones y comenzar a analizar los diferentes ítems que nos sugiere la implementación del teletrabajo y que sea ese mismo equipo el que concluya que efectivamente podemos implementarlo o no lo podemos implementar. En cuarto lugar, la asignación de recursos tecnológicos, mobiliarios y financieros para el desarrollo del teletrabajo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del verdadero teletrabajo, la norma nos exige que el trabajador cuente con las herramientas de tecnología entregadas por el empleador y además con todas las herramientas de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de trabajo que nosotros entregamos a un trabajador en sitio? Pues un asiento, un escritorio, un teléfono, un computador y bueno, otra serie de herramientas. Pues el verdadero teletrabajo lo que nos está diciendo es esas mismas debe implementarlas en la casa del trabajador, si este va a ser autónomo o va a ser suplementario, porque si va a ser móvil, pues bastará, me imagino yo, el celular o la tablet, lo que él requiera. Entonces nos pone un desafío muy importante y es que esos recursos tecnológicos y mobiliarios tiene que entregarlos directamente el empleador y quizás esta es una de las críticas más importantes que hemos encontrado en estos estudios porque puede resultar ser muy costoso para las empresas.
En cuarto lugar, el correcto funcionamiento de las herramientas tecnológicas. Resulta que al inicio de la pandemia, cuando cada uno tomó su computador, pues sí, con el gran deseo de venir a trabajar, pero ¿cuál fue la dificultad? Que no teníamos una buena comunicación, que tenemos problemas con los servidores o que los programas de telefonía celular, pues los que se compran en las diferentes casas, pues no son óptimos, no son de gran velocidad, generan un costo adicional. Recuerden ustedes que mediante el decreto 771, y esto lo olvidé cuando estábamos hablando de los 4 ejes, el decreto 771 expedido por el Gobierno Nacional ordenó a las empresas entregarle un subsidio ¿cómo se llamó? Un subsidio de comunicación, un subsidio para poderse desarrollar o para poder atender todas estas herramientas tecnológicas para el trabajador cuya remuneración era igual o inferior a 2 salarios mínimos. Auxilio de conectividad, se me estaba escapando. Auxilio de conectividad. Entonces, ¿para quiénes eran? Pues para aquellos trabajadores que estaban en casa, que tenían derecho al subsidio de transporte, que les retiraron el subsidio de transporte porque la ley claramente dice que el subsidio de transporte es solamente para el trabajador que se desplaza de un lugar a otro. Entonces, si usted está en su casa, pues no necesita desplazarse. Entonces, a partir del 4 de junio, el Gobierno Nacional, a través del auxilio de conectividad, les dijo, señores, esos 102.000 pesos ahora nuevamente comienzan a pagársela a los trabajadores a título de auxilio de conectividad. Por supuesto, no es para los trabajadores suspendidos, sino es para los trabajadores que efectivamente se están conectando para poder cumplir con su trabajo. Entonces, la empresa tiene que trabajar fuertemente en el funcionamiento de las herramientas tecnológicas, que todos y cada uno desde su casa pueda conectarse adecuadamente. Fundamental, quinto punto, se debe evaluar la adaptación al cambio, tanto del área de trabajo donde el trabajador desarrolla las funciones, como por el mismo trabajador. Debemos identificar cuáles cargos son teletrabajables. No todo el mundo, y ese ha sido lo histórico en la información que nos ha entregado incluso esta misma página de la www Teletrabajo, es que no todos los cargos sirven para teletrabajar, pero igualmente no todas las personas sirven para desarrollar su trabajo al interior de la casa. Debe responder a esas expectativas de comunicación e interacción del trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque hay un cambio de cultura organizacional, definitivamente. Por tanto, tendremos que capacitar a nuestros directivos, a nuestros jefes en ese nuevo cambio de cultura e igualmente transmitirlo a todo el equipo, a toda la base que va efectivamente a teletrabajar. Y tenemos que entregar una respuesta de los sistemas de seguimiento y control de los objetivos pactados, que como ya lo hemos visto, pues es un reto bien importante, poder establecer nuevamente cuáles son esos indicadores de gestión y cuál es ese control que se va a efectuar, o más que control, ese seguimiento, cómo vamos a evaluar, a ponderar ese cumplimiento de las actividades por parte del trabajador. ¿Cómo lo formalizamos? Pues cuando hablamos de formalización, hablamos de documentación, que es mucho más sencillo que el punto anterior. Es decir, tenemos que apelar a la constitución, creación o mejoramiento de diferentes políticas. En primer lugar, la política del teletrabajo. Tenemos que construirla al interior de la empresa. Si bien podemos enviar un modelo de política, también lo es que ésta debe ajustarse a las necesidades de la empresa. En segundo lugar, tenemos que adoptar una política de seguridad y salud en el trabajo, pero seguramente todos los aquí asistentes ya la tienen en este momento, pues lo que tenemos que hacer es modificar esa política de seguridad y de salud en el trabajo. Acciones efectivas que sean tendientes a anticipar, a reconocer, a evaluar y controlar los riesgos asociados que puedan afectar la salud y la seguridad de los trabajadores. En tercer lugar, y no menos importante, porque ya hemos sabido que hemos sido víctimas de estos hackers tan tediosos y tan horribles que se han presentado a través del uso de las tecnologías. Y es una política del manejo de la información y de la protección de datos, o modificar la que ya en este momento se tiene. Entonces, tenemos que desarrollar toda esa política de protección de datos, el manejo de la información, de la confidencialidad de la misma. Recuerden ustedes que
esa información que antes estaba en sitio y hoy cuando lo vamos a entregar al trabajador en casa o aquí como un verdadero teletrabajador, pues tenemos que proteger porque la información es uno de los patrimonios más grandes que tiene cualquier empresa. Entonces hay que protegerlo de los hackers o protegerlo quizás de los niños inquietos que estén jugando en el computador de papá al interior de la casa. En cuarto lugar, y que es absolutamente sencillo porque muy seguramente ya lo tienen ustedes, es modificar el reglamento de trabajo. Debe haber un capítulo que reglamente el teletrabajo. Y tiene que haber un protocolo para la implementación efectiva al interior de la empresa. Entonces, ese protocolo claramente va a establecer quiénes van a ejercer, atender su trabajo como teletrabajadores, cómo lo van a hacer, dónde lo van a hacer, cuáles son los objetivos que va a cumplir, qué modalidad le vamos a asignar, cuáles son esas responsabilidades de cada uno de los actores, no solamente de los teletrabajadores, del jefe, de las directivas, de cada una de las áreas y, por supuesto, la capacitación. Y finalmente, pues en la formalización está la elaboración del contrato de trabajo, pues que realmente es sencillo, donde vamos a insertar todo un artículo, una cláusula que haga referencia al teletrabajo. Hay un tema muy importante que trae la ley y el decreto y es el siguiente, que cuando hacemos teletrabajo, esto es de naturaleza 100% voluntaria. Es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, pero que si esto no funciona para el trabajador o no funciona para el empleador, la ley permite la reversibilidad. Es decir, a través de un otro sí, volvemos nuevamente a trabajar en sitio. Recuerden ustedes, como ya lo vimos, que hay que contemplar dentro de ese protocolo, dentro de esa política, dentro de ese estudio, que los trabajadores van a tener los mismos derechos salariales, prestacionales de seguridad social y al igual las prestaciones extralegales que ustedes tengan establecidas a través de una convención colectiva, pacto colectivo, plan de beneficios. Y es absolutamente importante la notificación de esta novedad a la ARL, especificando la modalidad de teletrabajo. Allí lo que se hace es reportarle a la ARL que el trabajador va verdaderamente a teletrabajar precisamente para que haya una cobertura en el riesgo. ¿Cuál? El de un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de la casa del trabajador o de una enfermedad profesional. Y finalmente, que es algo también muy sencillo, y ahí les dejo a ustedes la dirección, es la necesidad de llenar el formato de reporte para poderlo radicar ante el Ministerio de Trabajo. Veamos algunas ventajas y desventajas de la figura del teletrabajo. En primer lugar, como ventajas, bueno, pues ya lo estamos viendo, ha contribuido con la gran transformación digital del país. Esta se aceleró, esto fue un salto cuántico y nos permitió que esa transformación digital estuviera en este momento al alcance de todos. Los trabajadores pueden emplearse desde cualquier parte, no solamente si estamos en nuestra oficina en Bogotá, podemos tener personas igualmente en Barranquilla, en Cartagena, en Medellín, en Cali, en cualquier otro lado. Sin embargo, hay una limitante que establece la ley y es que tienen que ser residentes colombianos, es decir, domiciliados en Colombia. No se permite el teletrabajo con trabajadores que residan en el extranjero, a pesar que sean nacionales colombianos. Y pues es muy claro, porque de esa manera tienen que tener la cobertura en materia de seguridad social. Una gran ventaja es que evitan la rutina de estar ejerciendo funciones en el mismo lugar todos los días y por supuesto una gran ventaja son los tiempos de movilidad, pues una persona puede ahorrarse 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, hasta 5 horas cuando la persona vive en unas distancias bien importantes del trabajo. Es una oportunidad para integrar el mundo laboral a personas que se encuentren con discapacidad, a padres y madres cabezas de familia, a personas que sean cuidadoras de adultos mayores o de personas especiales que requieren de un gran cuidado. Y según el informe Mercer, contribuye con el aumento de la productividad, puede reducir los costos de la infraestructura, y digo puede, porque dependiendo de lo que la empresa vaya a invertir en los costos para poder implementar los sitios de trabajo en las diferentes casas y puede llegar a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Miren lo que nos dice el estudio Mercer. Perdón.
dice que la productividad de los trabajadores ha crecido en un 23%, que el ausentismo laboral disminuyó un 63%, pues por supuesto, no queremos ninguno de nosotros ir a urgencia a que nos incapaciten y ya las enfermedades ya no están como de mucha moda. Retiros voluntarios de empleados pues se reducen en un 25%, claro, pues esto está un poco afectado por el tema del COVID, y la preferencia de una persona hacia la empresa creció, demostró el estudio, en un 72%. De otra parte, pues esta www de teletrabajo tiene una calculadora supremamente interesante que los invito a ustedes a que hagan el ejercicio porque realmente es interesante. Esa calculadora nos dice cuál es la huella de equidad de carbono y de calidad de vida que nos deja de manera individual si nos quedamos en casa. Entonces, se toma el ejemplo de un trabajador que gana 22.500 pesos diarios. Él gasta en transporte, en alimentación y en asuntos varios, y él en este momento se encuentra en Bogotá viviendo. Al hacer el ejercicio dentro de la calculadora, encontramos que ese trabajador anualmente se iba a ahorrar 5.400.000 pesos y por tanto deja una huella de equidad súper importante. En segundo lugar, con esa huella de equidad se pueden llegar a plantar 13 árboles, o sea que deja impronta ahí su huella de carbono. Y por último, hay una huella de calidad de vida porque se está ahorrando aproximadamente 35 días de su vida de transporte al año. Los invito a que hagan el análisis de manera individual, poniendo que emplean diariamente y puede calcularles estas 3 huellas. Sin embargo, no todo es color de rosa en el tema de teletrabajo. Y pues así lo dijo la encuesta y el estudio que desarrolló la ANDI. Si el empleado no posee suficiente organización, pues desafortunadamente el trabajo se puede volver tedioso, porque el trabajador no va a entender ni cuál es el horario, ni cuál va a ser el lugar determinado para el desarrollo de sus actividades, si hay críos gritando por toda la casa, si hay otro tipo de actividades que tenga él que atender, se puede volver realmente tedioso y el rendimiento laboral de él puede descender. ¿Por qué puede descender? Porque no va a tener la misma productividad, porque va a tener que concentrarse en otras labores que antes desde su trabajo no estaba obligado a hacerlo. En tercer lugar, puede identificarse menos con la empresa o puede sentirse ajeno al equipo de trabajo por trabajar a distancia. Y esto es un tema bien importante porque la mayoría de los trabajadores se puede integrar si tiene un equipo y si tiene un jefe que lo siga, que lo coordine y que los mantenga comunicados. Pero en aquellas actividades o cuando no se cuenta con esas jefaturas, pueden ser trabajadores muy sueltos donde nadie se comunique con ellos. Y digo comunicarse no solamente a través de resultados por correo electrónico, sino de cómo está usted, de cómo le va, pues él puede llegar a identificarse menos por la empresa y puede sentirse que eso que las áreas de gestión humana trabajan tanto, por ese sentido de pertenencia, porque tenga la camiseta puesta. Una encuesta de ACRIP donde analizó aproximadamente 200 empresas, pues nos dice que el 76.2% de estas consultadas planea seguir con esta modalidad 1 o 2 veces a la semana cuando finalice el aislamiento preventivo decretado al gobierno, a pesar de que se pudo demostrar en este estudio altos índices de estrés y de ansiedad en sus colaboradores. Perdón. Por tanto, es bien importante, y quiero repetir lo que mencioné hace un rato, que cada una de las empresas tiene que identificar cuáles serían sus ventajas, cuáles serían sus desventajas, y poder identificar si migrar hacia un verdadero teletrabajo es lo que realmente vale la pena. De ser así, la recomendación está orientada en cumplir de manera casi perfecta cada una de los aspectos de que trata la ley para que se vuelva un verdadero teletrabajo. Es decir, toda la parte de protección de la información, toda la parte del sistema de gestión y salud y seguridad en el trabajo, toda la parte contractual y de formalización y, por supuesto, toda la parte de cambio de cultura organizacional. Decir si es bueno o es vano, pues sería generalizar. Tenemos resultados donde hay empresas que
han manifestado que es maravilloso y tenemos resultados de otras empresas donde realmente tuvieron que desmontarlos en el pasado porque no trajo los resultados esperados. Pues bien, ya para terminar, quiero invitarlos, repito, a que ustedes acudan a esta www de teletrabajo y allí van a encontrar el Pacto por el Teletrabajo, que es un acuerdo de intención que ha sido suscrito entre el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Trabajo, las entidades públicas y las empresas privadas con el objetivo de poder generar ese marco de cooperación para impulsar y masificar el teletrabajo en Colombia. Lo anterior como un instrumento para incrementar la productividad en las organizaciones, poder generar una movilidad más sostenible, mejorar esta calidad de vida de los trabajadores y promover el uso efectivo de las tecnologías. Los invito a todos ustedes a que conozcan esta página y puedan ver los videos, conocer las diferentes encuestas que tienen y hacerse una idea muy clara de lo que es el verdadero teletrabajo. Muy bien. Iba a pedir a Luisa, tengo problemas acá para seguir corriendo la presentación. Ya estoy terminando en este momento. Muy bien. A ver. Dejamos aquí al final la gran pregunta para cada uno de ustedes, para mirar a ver si después de la pandemia vamos a mantener la figura del teletrabajo, cuál sería el modelo más interesante para la empresa, cómo afectaría a los estilos de vida, contaría yo con las herramientas de trabajo y les quiero dejar a todos ustedes pues esa gran duda y esa gran inquietud. Muy bien. Gracias a todos ustedes por haber participado y en este momento voy a darle la palabra a Luisa para que ella pueda leerme las diferentes preguntas que ustedes formularon a través del chat y que yo pueda entonces en este momento responder. No obstante, es importante que ustedes sepan que si quedaron algunas preguntas sin resolver o que más adelante tengan algunas otras, ustedes pueden consultar directamente en la página de Siglo que aparece allí en la presentación, en la página de Barrera Palacio Abogados. Allí podemos atender todas las inquietudes que se presenten para el momento de la implementación del teletrabajo. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes y damos entonces línea abierta para poder atender las diferentes consultas que veo que son cantidades. Muy bien, bienvenidas sean. Muchas gracias, doctora María Lucía. Efectivamente, bueno, tenemos muchos puntos que tenemos que tener en cuenta para este tema del teletrabajo, pero antes de irnos a la sección de preguntas, quiero aprovechar estos cortos minuticos para contarles muy rápidamente de nuestros servicios, que tiene pues como fin contribuir en la operación de todas sus empresas por ser servicios integrados. Tenemos desde Siglo BPO 4 líneas de negocio, el área de finanzas, donde apoyamos toda la parte de outsourcing contable, outsourcing tributario, auditoría y revisoría fiscal. Laura, discúlpame, qué pena te interrumpo. Luisa, ¿será que puedes cerrar el chat o lo que tienes abierto de participantes porque está interrumpiendo la presentación? Listo, ya lo vemos mejor. Gracias, Luisa. Listo, ya. Sí, ahí Qué pena, mejor. Laura. Gracias, tranquila. Bueno, les contaba, en el área de finanzas los apoyamos en el outsourcing contable y tributario. Hacemos asesorías tributarias, auditorías integrales, revisoría fiscal, finanzas corporativas. Desde nuestra línea de negocios de procesos de negocios, ahí los apoyamos en todo lo que tiene que ver con tesorería, facturación, precios de transferencia, proyectos de BPO, estudio de atribución de rentas y el outsourcing de tecnología. Desde el área de recursos humanos los apoyamos en liquidación de nómina, consultoría laboral, selección de personal, administración de personal, todos los procesos de contratación, el sistema de seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión de calidad. Y contamos con una plataforma de servicios bien integrales, SAP Business One. Aquí hacemos toda la parte de implementación, soportes, auditorías, migraciones,
Somos un equipo de personas, todas encaminadas y especialistas en estos temas, entonces no duden en contactarnos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas con la doctora María Lucía. La primera pregunta que tenemos nos la realiza el señor Javier y nos dice, doctora, ¿es objetiva la disminución de jornada por mutuo acuerdo en un cargo de dirección de confianza y manejo? ¿Cómo, Mayra? ¿Cómo, Luisa, me repites? Te repito, ¿es objetiva la disminución de jornada por mutuo acuerdo en un cargo de dirección, confianza y manejo? Bueno, en este momento de común acuerdo, todo se vale. Estamos en un momento de emergencia económica, de emergencia sanitaria. Tenemos normas en el Código Sustantivo del Trabajo que nos permiten hacer una revisión al contrato de trabajo y podemos encontrar que la situación económica de la empresa está realmente complicada y por tanto invito al trabajador a que de común acuerdo disminuyamos la jornada o simplemente disminuyamos el salario y es absolutamente válido. Así la persona sea pues de dirección, de manejo y de confianza y haya pues si bien tendría que disminuir ese tiempo de trabajo y habría una disminución de su salario y es absolutamente válido. Muchísimas gracias. Nuestra segunda pregunta la realiza la señora Alexandra. ¿El teletrabajo suplementario son las mismas horas extra? Claro, cuando hablamos de trabajo suplementario o de horas extras y estamos hablando de 2 horas diarias y máximo 12 horas a la semana. Es exactamente lo mismo. Sí, señora. Perfecto. Tercera pregunta. La señora Laura nos dice, ¿qué pasa cuando ese tiempo es extra, excepcional, se convierte en todos los días? Bueno, pues tenemos que mirar el cargo que desempeña el trabajador. Repito, si es una persona de dirección, manejo y confianza, pues es una persona que tiene que darlo todo para poder lograr el cumplimiento de sus objetivos. Pero si estamos hablando de una persona que no es de dirección, manejo y confianza, sino que es de la mayoría de trabajadores que hay en una empresa y todos los días se está trabajando, se está quedando hasta las 8 de la noche todos los días, pues es necesario que hable con su jefe inmediato, que hable directamente con la empresa y decir, mire, esto se nos está convirtiendo en un trabajo extra y por tanto yo creería que sería acreedor a 2 horas extras con el recargo correspondiente. Es muy común que hay algunas labores que se desempeñan que son administrativas. Es muy común que la persona pues trabaje y se exceda en esos tiempos y que supere las 5 de la tarde, las 6 de la tarde. Es importante sentarse a hablar con el empleador y decirle si bien ejerzo o desempeño un cargo administrativo donde nunca me han pagado horas extras, pues es importante que comencemos a trabajar estos límites de tiempo porque estoy poniendo en riesgo mi salud y pues eso afecta a la comunidad de manera general. Muchísimas gracias, doctora. Siguiente pregunta la realiza el señor Juan. Los equipos, laptop, celular y el costo de la conexión de internet, ¿quién la debe asumir? ¿O se debe trabajar con los elementos personales? Esa es una pregunta buenísima y por eso es la importancia de saber si es trabajo en casa o es un verdadero teletrabajo. Trabajo en casa, coja su computador, váyase para la casa y comience a trabajar. ¿Con qué? Con lo que hay. No tenemos una norma donde obligue al empleador a entregarle el computador, la tablet, ni el auxilio de conectividad, ni nada. Estamos en un trabajo en casa que ha sido reglamentado por el Ministerio de Trabajo, ni siquiera por la ley, por el Ministerio de Trabajo. O sea, es una zona gris bastante complicada. Entonces, a hoy, trabajador en casa puede o no contar con herramientas por parte del empleador. Puede o no contar con auxilio de conectividad, salvo aquellos trabajadores cuya remuneración es igual o inferior a 2 salarios mínimos, donde recuerden ustedes, el decreto 771 obligó a que el empleador le entregue lo que costaba el subsidio de transporte, se lo entregue ahora a título de auxilio de conectividad. Pero si usted se gana 3 millones de pesos, hoy con trabajo en casa, el empleador no está obligado ni a entregarle las herramientas, ni a entregarle el auxilio de conectividad. Por supuesto, la empresa lo que tiene que hacer es entender si yo quiero que esta persona se conecte y se conecte bien y tenga una buena velocidad, pues yo tengo que apoyar a determinados trabajadores. O si el trabajador no tiene computador en su casa,
pues, y el empleador necesita, bueno, pues como les digo, es una zona gris. Cuando hablamos ya verdaderamente del teletrabajo, migramos con política, con reglamento, con contrato, con notificación al Ministerio de Trabajo, a la ARL, ya teletrabajo, existe la obligación de entregar las herramientas de trabajo para conectarse y de esos auxilios para lograr la conectividad. Perfecto, muchísimas gracias. El señor Gustavo nos comparte la siguiente desventaja. Los costos que un empleado ocasiona en el puesto de trabajo de la empresa, se trasladan al trabajo desde la casa. Se reconoce algo como es interconexión y nos pregunta, ¿qué pasa con esta desventaja? Es una desventaja, yo no entiendo muy bien. Repítemela, por favor. Sí, creo que está un poco confusa. A ver, dale. Los costos que un empleado ocasiona en el puesto de trabajo de la empresa se trasladan al trabajo desde la casa. Correcto. Parece y se reconoce como es interconexión y nos pregunta qué pasa con esta desventaja. Ya la entiendo divinamente. Claro, el trabajador cuando está en su sitio de trabajo ahí en la calle 72 con séptima, pues empezando porque recibe un delicioso tinto 3 o 4 veces al día. En segundo lugar, porque pues tiene luz, tiene agua, tiene servicios sanitarios, tiene teléfono, tiene conexión digital, tiene papel, impresora, tiene todo, ¿sí? En el momento en que va para su casa, pues en principio no tiene nada, ¿sí? Y es una gran desventaja para el trabajador, indiscutiblemente. Y quiero repetir, el trabajo en casa, como lo tenemos hoy, conforme a las 2 circulares que hay, que es lo único que hay, no obliga al empleador a atender esto, porque como les decía inicialmente, se trataba de algo transitorio, algo ocasional, algo temporal. Algunos pensábamos que era un fin de semana, luego que era 15 días, bueno, ya llevamos 4 meses y medio, entonces ya esa zona gris se viene complicando. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo? Pues debe estar finalizando el texto para radicarlo ante el Congreso de la República, para que se pueda reglamentar ese trabajo en casa, porque esa duda que usted tiene y esa desigualdad, en efecto, se está presentando en este momento. Muchísimas gracias, doctora. El señor Joan nos pregunta, ¿la compañía deberá proveer las sillas, escritorios y demás para el trabajo en casa? Ok, pues repetimos ahí nuevamente lo que estoy diciendo. Cuando estamos hablando en trabajo en casa, no hay ninguna reglamentación sobre el particular. No la hay. Cuando hablamos del teletrabajo, sí la hay. Pero que tiene que pensar una empresa, más allá de lo que ordene la ley, es yo tengo que pensar en el bienestar de mi trabajador, en la salud de mi trabajador. O sea, es un tema simplemente racional. Es lo que quiero que las empresas reflexionen. No hay una obligación legal, pero racionalmente tenemos que pensar, ¿y dónde está trabajando mi trabajador? ¿En la butaca de la cocina? Caramba, eso le puede generar o derivar una enfermedad que a futuro se puede convertir en profesional y va a agrandar esta situación post pandemia. Entonces, es una invitación a repensar para mirar cómo hacemos las mejores cosas, cómo adoptamos mejores prácticas de trabajo en casa para cuidarnos entre todos. Perfecto. El señor Juan nos pregunta, en el caso de los trabajadores de talento humano en salud, cuando son sospechosos y mientras les hacen las pruebas de COVID y se obtiene el resultado en 14 días promedio, al trabajador por normatividad y seguridad se le debe aislar. ¿Quién paga estos días que no la están considerando incapacidad? ¿La debe pagar la ARL o la EPS? ¿Cuál es el mecanismo? Tanto si la prueba sale negativa y en el caso de que salga positiva. No, pues el caso es muy complicado porque en este momento nadie la está pagando sino es el empleador. O sea, si hay una sospecha y me mandan a cuarentena en casa, el empleador le ordena que pueda trabajar desde la casa. Si es imposible porque el trabajador era un operario, por ejemplo, que cargaba y descargaba mercancía, pues no puede trabajar desde la casa, tendríamos que apelar a las diferentes alternativas, como por ejemplo el disfrute de las vacaciones o el anticipo de las vacaciones, porque él en ese momento no está incapacitado. La cuarentena es un tema no regulado en nuestra legislación. No es, o sea, esa cuarentena no es una enfermedad y por tanto no le da la incapacidad. Si no hay incapacidad, pues no la paga la EPS, no la paga la ARL. Ahora,
Si la tiene que pagar el empleador en este momento, la respuesta es sí. Si el empleador dice no la puedo pagar, pues apele a alguna de las alternativas que tenemos. Si no tiene más alternativas porque ya agotó las vacaciones disfrutadas, ya agotó las vacaciones anticipadas, no podrá usted suspender el contrato de trabajo, tendrá usted que dejarlo y seguirle pagando. Y eso es pues realmente complejo para las empresas. Y incluso le quiero decir que hemos tenido pacientes con COVID donde no les han entregado la incapacidad. Y repito, al no tener incapacidad, pues resulta imposible cobrar ese subsidio en dinero tanto a la ARL como a la EPS. Entonces, el empleador es el que está obligado en este momento a asumir. Muchísimas gracias, doctora. La señora Angie nos pregunta, si hay un contagio, ¿pueden cerrar la empresa? Claro que sí, por supuesto. Tendríamos que resolver esa inquietud directamente con el sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo, porque en algunos casos se ha tenido que cerrar toda la empresa, pero en otros casos cerrar solamente el departamento donde presuntamente estaba el trabajador infectado, no presuntamente, donde el trabajador infectado estaba laborando. Eso toca coordinarlo directamente con el sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo. Claro que sí, hay que coordinarlo con ellos directamente. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta nos la realiza la señora Edith. Si el personal de la compañía está suspendido, ¿cómo se realizarán las reuniones del comité? Si todo el personal tiene una suspensión de su contrato de trabajo, pues no habrá posibilidad de llevar a cabo el comité, porque los representantes a los diferentes comités lo hacen en cumplimiento a su contrato de trabajo. Si su contrato de trabajo está suspendido, pues ellos no estarán obligados a trabajar, porque el empleador no está obligado a pagar. Por tanto, es una situación que tampoco está reglamentada, porque este tema de pandemia no está reglamentada como en ningún lado. Esos comités no podrían entrar a funcionar. Listo, nuestra siguiente pregunta la realiza la señora Liliana. Si se va a la oficina 3 veces a la semana, ¿se llamaría teletrabajo? Para la ARL, ¿debe ser 100% en casa para poder reportarlo como tal? No. Es importante que el teletrabajo no es el hecho de estar en casa 2 o 3 días. Es la decisión de la empresa de adoptar esa modalidad contractual y de previamente cumplir con todos los requisitos que mencionamos en el día de hoy. Cuando ya se haya inscrito ante el Ministerio de Trabajo, se haya reportado el nombre del trabajador, se haya reportado ante la ARL, lo hayamos formalizado mediante la suscripción de un contrato de trabajo de un otro sí, tengamos socializado el reglamento de trabajo, la política, el acuerdo para el teletrabajo, hayamos cumplido, ahí podremos hablar de teletrabajo. Cuando hemos hablado de teletrabajo, ya la empresa ha decidido porque ese trabajador lo cumpla bajo la modalidad de suplementario, es decir, 2 días en un lado, 3 días en el otro, y es a partir de ese momento en que se vuelve el teletrabajo. Allí, con la notificación ante la ARL, donde se manifiesta que la decisión de la empresa es que sea suplementario, la ARL asumirá ese riesgo como tal. Listo, doctora, perfecto. Siguiente pregunta. Nuevamente el señor Juan nos pregunta, 2 colaboradores bajo un mismo título de puesto, pero se identifica que uno de ellos no está cumpliendo satisfactoriamente sus responsabilidades. ¿Podría una persona tener teletrabajo y otra no, sabiendo que están bajo las mismas responsabilidades? Claro que sí. No existe ningún límite. Y recuerden que no todas las personas sirven para hacer un teletrabajo. Y si esa es una decisión de la empresa, pues puede tener 2 personas, los 2 auxiliares, uno en casa, otro en la oficina, y no habría ningún tipo de discriminación. La discriminación se daría si hay diferencias en cuanto al salario, si hay diferencia en cuanto a los beneficios, si hay diferencia en cuanto a que protejo más a este o al otro, pero no en el hecho de que uno lo cumpla en casa y el otro no. Perfecto, doctora. Siguiente pregunta. El señor Wilson, ¿cómo se paga el subsidio de transporte a un teletrabajador si está 3 días en la empresa y 2 días en la casa? Bueno, por fortuna eso sí lo tenemos reglamentado. Artículo primero, ley séptima, Artículo séptimo, ley primera de 1963. No había nacido ninguno de los aquí asistentes. ¿Qué nos dice esa ley? Que el auxilio de transporte se paga por día trabajado.
claramente. Entonces, si el trabajador laboró 3 esta semana, la otra 2, usted simplemente lleva las cuentas y paga los días efectivamente trabajados. Lo mismo ocurre cuando el trabajador está incapacitado, está en licencia, está en vacaciones, incapacitado. Durante esos tiempos no se paga auxilio legal de transporte. Le repito, artículo séptimo, ley primera de 1963. Muchísimas gracias, doctora. Siguiente pregunta. La señora Claudia nos pregunta, ¿en dónde puedo consultar el estudio de Mercer y el de Andy? Si usted me escribe, porque no sé exactamente dónde los encuentra, es muy posible que esté en la www.teletrabajo.gov.co, o si quiere, con mucho gusto me escribe a mi correo mbarrera@barrerapalacio.com. Palacio en singular. Y yo con muchísimo gusto le remito los estudios, lo mismo las personas que quieran leerlos, son bien interesantes. Vale. Seguimos con nuestra última pregunta. El señor Gustavo nos pregunta, ¿un teletrabajador puede tener varios contratos con empresas diferentes? ¿Un mismo trabajador puede tener contratos de trabajo con empresas diferentes? Claro que sí. Y esto es muy propio del sector de la salud, médicos, odontólogos y también de los profesores. Por la mañana están en un colegio, por la tarde en otro colegio, los fines de semana en una universidad y tienen tantos contratos de trabajo como oportunidades tengan en la vida. Lo importante es que esa persona pueda hablar con las diferentes empresas para que efectivamente esté debidamente autorizado en cada una de las empresas para tener múltiples contratos de trabajo. Porque generalmente firmamos cláusulas de exclusividad, están dentro de los contratos de trabajo. Usted es exclusivo para esta empresa. Entonces, si va a trabajar con otra en la noche o el sábado o el domingo, pues tiene que solicitarle permiso al empleador para que esa cláusula de exclusividad no se haga efectiva y no lo despidan. Pero claro, el ejemplo típico es ese odontólogo que trabaja por la mañana en Compensar y por la tarde en un consultorio, o ese profesor que tiene 2 o 3 contratos de trabajo. Claro que sí. Doctora María Lucía, muchísimas gracias por resolver cada una de las preguntas. Por último, nos queda agradecerle a cada uno de ustedes por su participación. Les compartimos un flyer con los próximos eventos. Para ampliar información, por favor, no duden en contactarnos. Les enviaremos efectivamente las memorias a sus correos y no olviden que para ello se debe haber realizado el diligenciamiento del link que se compartió a través del chat. Les pedimos, por favor, si no lo han diligenciado, diligenciarlo en su totalidad. Confirmamos que las empresas ganadoras del sorteo son Edith Carolina Rey de Certicol, siendo la número 28 de nuestra encuesta. Teniendo en cuenta que la fecha del día de hoy es 28 de julio, ha sido la ganadora de la consultoría del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo con la compañía Siglo BPO. Nuestro segundo ganadora de la empresa Alameciendo, María Camila Fonseca, la número 07 de nuestra encuesta. Teniendo en cuenta que estamos en el mes de julio, se eligió la persona número 7 y ha sido la ganadora de la hora de consultoría con la firma Abogados Barrera Palacio. Gracias a todos por su participación y los dejo nuevamente con la doctora María Lucía. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Estuvimos una hora hablando sobre el teletrabajo, sobre el trabajo en casa, un tema absolutamente novedoso y absolutamente oportuno para poder estudiar durante estos días. Los invito a todos ustedes, áreas de talento humano, áreas financieras, del sistema de gestión, que puedan leer, que puedan enriquecer todos sus conocimientos para ver si nos interesa migrar hacia un verdadero teletrabajo. Y de hacerlo, pues que no duden en contactarnos a nosotros, que somos su aliado estratégico en la migración hacia el teletrabajo. Por parte de BPO, pues los dejo ahorita en este momento con Laura, quien igualmente quiere hacer ya una despedida y poderle decir a todos ustedes que se comuniquen con nosotros a las direcciones que aparecen allí en pantalla. Muchas gracias, doctora María Lucía. Así es, las 2 firmas están muy atentos a apoyarlos. Por favor, agéndese para nuestros siguientes eventos y fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias.